Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido como cada miércoles. Gracias por conectarte, por estar aquí al pendiente. Y bueno, agradecerles también por sus oraciones. Estuvimos un poco delicaditos de salud, pero ya estamos aquí nuevamente para seguir compartiendo de la palabra de Dios. Te agradezco mucho que tomes el tiempo para ver este video. Y bueno, vamos a iniciar. El tema del día de hoy es de lo natural a lo sobrenatural. De lo natural a lo sobrenatural. Mi nombre es Ricardo Macías, para servirles, soy el administrador del grupo. Me encuentro en Guadalajara, en México. Estamos muy contentos de ver cómo el Señor está trayendo a mucha gente de muchos lados, de Costa Rica, de Perú, de El Salvador. Hay gente de México, hay gente de Estados Unidos, de Canadá, hay gente de Colombia. Un abrazo para todos, un abrazo para todos. Y la verdad es que estos videos los hacemos con todo gusto, porque pues lo único que nos gusta, creo que es igual a todos, es estar compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, antes que iniciemos, pues vamos dándole la bienvenida para que Él sea el que nos dé la revelación y el entendimiento para el tema del día de hoy. ¿Te parece? Padre, te queremos dar gracias en esta tarde porque tú eres fiel, Señor, y porque tú nos traes un alimento fresco cada tarde. Y hoy yo te pido que este tema que vamos a ver, seas tú el que nos lo esté compartiendo, el que nos lo esté revelando, pero sobre todo el que nos lo enseñe para poderlo poner en práctica en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. De lo natural a lo sobrenatural. Vamos a ver cómo una persona vivió en lo natural y cuando conoce a Jesús pasa a lo sobrenatural. Todavía traigo una poquita de tos, entonces pues les pido una disculpa si es que me ven que estoy tosiendo, pero la verdad lo hacemos con mucho amor, con mucho agrado para ustedes estos videos. ¿De qué persona estamos hablando? Estamos hablando de nuestro querido amigo Pedro. Pedro el pescador. Ahorita te voy a hablar de Pedro el pescador. Y esto lo puedes encontrar en Lucas 5, versículo 5. Lucas 5, versículo 5. ¿Qué dice? Respondiendo Simón dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Recordemos que Pedro era pescador. Recordemos que esa noche Pedro trabajó toda la noche junto con Andrés, junto con Juan y junto con los hijos de Zebedeo también en sus barcas, y nada pescaron. Nada pescaron. Pero aquí Jesús va con Pedro y le dice que eche nuevamente su red, que vaya nuevamente al mar. ¿Para qué? Pues para que Jesús pudiera manifestarse lo sobrenatural en la vida de Pedro. Y vemos que Pedro obedece. Pedro va, Pedro le dice: hemos trabajado todo el día, pero bueno, en tu nombre vamos a volver a echar la red. ¿Sí? Pedro, cuando le dice ya hemos trabajado todo el día, se estaba moviendo lo natural. Pedro ya le estaba diciendo: ya estoy cansado, trabajé toda la noche, no pescamos nada, esto está difícil. ¿Y cuántas veces nos movemos en las emociones? ¿Cuántas veces nos movemos más en las circunstancias? Cuando vemos que la circunstancia es muy difícil o negativa, nos rendimos. Cuando vemos que el propósito que tiene es de mucho compromiso, nos rendimos, porque creemos que no somos dignos de poder hacer ese trabajo. Y así se sentía Pedro. Mas aún así, quiso confiar en Jesús y se fue y echó la red. Y fíjense lo que pasa, Lucas 5, versículos 6 y 7. Lucas 5, versículos 6 y 7. Y habiendo echado, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Imagínate, es la misma persona que horas antes había trabajado en sus fuerzas y no había tenido ningún resultado, no había pescado nada. Pero cuando llega Jesús,
cómo cambia y lo lleva a lo sobrenatural. Cuando tú conoces a Jesús, Jesús te lleva a vivir una vida en lo sobrenatural. Ya no puedes ser el mismo cuando tú conoces a Jesús. Ya no puedes ser el mismo. Algo tiene que cambiar en ti. Dice que entonces hicieron señas a otros compañeros que estaban en las barcas para que también les ayudaran porque su barca se hundía de tanta pesca que tenían. Cuando tú, te lo repito, cuando Jesús llega a tu vida, tú te mueves en lo sobrenatural y ya no eres el mismo. Y la cosa está así que incluso tú vas a atraer a más personas a que conozcan de Jesús. La gente va a ver en ti el mundo de Dios, el reino de Dios, lo sobrenatural, para que vengan al conocimiento. Está pasando el día de hoy. Vemos gente cómo está ingresando al grupo, ¿verdad? De muchas partes del mundo, y esto lo único lo hace es Dios. Lo que está haciendo Dios es unir su cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo, todo esto que hacemos no lo estamos haciendo por emociones. Es el mismo Dios poniéndonos esta carga por compartir el Evangelio, que al igual yo también te invito a que el Evangelio corra. Tú comparte del Evangelio. Tú comparte. Me gusta la escena donde llega Andrés y le dice a Pedro, Pedro, hemos encontrado al Cristo. Ven y ve. Ven y ve. Eso es lo que nosotros le tenemos que decir a la gente. Hemos encontrado a Jesús. Ven y ve. ¿Sí? Entonces imagínense, otras embarcaciones que tampoco habían pescado, que Jesús no llegó con ellos, Jesús llegó directamente con Pedro, fueron beneficiados. ¿Por qué? Porque la bendición que Pedro tuvo en esa pesca ayudó a que más personas vinieran y vieran ese milagro. Entonces, lo que a ti se te da por gracia, dice la palabra, por gracia, tú lo tienes que dar con los demás. Tú tienes que compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú tienes que compartir las bendiciones que Dios ha dado a tu vida. Entonces, tienes que empezarte a mover en lo sobrenatural. Lucas 5, versículo 9 y 10. Lucas 5, versículo 9 y 10. Dice que por la pesca que había hecho, el temor se apoderó de él y los que estaban con él. Pero Jesús le dijo, Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando tú y yo nos movemos en lo sobrenatural del reino de Dios, claro que va a ser algo completamente nuevo. Vamos a empezar a ver milagros, vamos a empezar a ver portentos, vamos a empezar a ver cosas que no estábamos acostumbrados a ver. Y claro que puede llegar un momento en decir, ¿sabes qué? Pues me da cierto temor. Yo comentaba hace tiempo en los videos cuando empezamos con este grupo, que a mí me daba un cierto temor, un cierto miedo compartir de la palabra por redes sociales, porque nunca lo había hecho. Yo doy clases pero presenciales, pero por redes sociales nunca lo había hecho. Entonces sí había un cierto temor, sí me pasó lo mismo como a Moisés, que le decía, Señor, pero ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir a gente que no me conocen, que yo no los conozco, pero sé que tú los estás trayendo? Y la respuesta fue muy simple. Yo soy el que va a hablar. O sea, el Señor va a poner las palabras para que salgan, para que lleguen a tu corazón. La palabra que va a ser rema en tu vida. La palabra que va a caer en tu corazón y va a empezar a dar fruto. ¿Se acuerdan que también le dijo a Moisés, tú no te preocupes, yo voy a hablar por medio de ti ante el faraón? Entonces empezamos a abrir esto, en lo sobrenatural, y fue algo impresionante ver que empezamos con 7 personas y ahorita somos ya 361 personas que lo único que queremos es seguir aprendiendo de la palabra de Dios, ponerla en práctica y compartirles a más personas
del Dios al cual tú y yo servimos. Y esto le pasó a Pedro. Pedro se asustó cuando vio esa pesca milagrosa. Se asustó y lo primero que le dijo fue: aléjate de mí, Señor, porque soy pecador. Y sabes, esto me lleva a que Jesús, cuando vino a la tierra, fue muy claro y dijo: yo vengo por los pecadores. Dice, los sanos no necesitan un doctor. Yo vengo por los enfermos, por los pecadores. Vengo a rescatarlos. ¿Sí? Esa es nuestra labor también. No hacer excepción de personas. Tú y yo tenemos que ir por las personas que no conocen de Dios, con las personas que están muertas en vida, con las personas que están pasando ahorita por problemas, que están en el alcoholismo, que están en la drogadicción, que están robando, ¿sí? Con personas que tú sabes que hay matrimonios que el enemigo está destruyendo. Ahí es a donde tenemos que llegar nosotros con la palabra de Dios, no con los sanos. Por eso Jesús dijo: yo no vine por los sanos, ellos ya están sanos, ellos ya conocen de mí, ellos ya son de mi rebaño. Yo vengo por los perdidos. Pedro le dice: aléjate de mí porque soy pecador. Y Jesús le dijo: Pedro, en verdad te digo que vas a dejar de ser pescador de peces en el mar para ahora ser pescador de hombres. Y si tú asocias pescador de hombres con la gran comisión, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, está ahí tu llamado. El llamado de lo sobrenatural es: ve y enseña las cosas del reino de Dios a las personas. Haz discípulos. Enséñales todo lo que yo te he enseñado. Así les dijo el Señor a los discípulos: enséñales todo lo que yo les he enseñado. Que corra el evangelio. Ustedes me van a ser testigos. ¿Y qué mejor que tu propio testimonio? Que tú digas: yo era así, como Pedro dijo: aléjate de mí porque soy un pecador. Y cómo Dios lo transformó, cómo Dios transformó tu vida, cómo Dios transformó mi vida. Y ahora soy completamente una persona distinta a la que era antes de conocer al Señor. Entonces Dios te quiere mover a lo sobrenatural. Él ya no quiere que tú vivas en lo natural, ¿sí? Él ya te quiere sacar de tu área de confort. Él no quiere que tú te quedes estancado. Él quiere que tú crezcas, que tú vayas, que tú lleves la palabra. En Isaías dice el Señor: ¿quién va a ir a llevar mi mensaje? Y el profeta Isaías levantó la mano y dijo: heme aquí, envíame a mí. Así es como le tenemos que decir hoy a nosotros al Señor: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo voy a ir, yo voy a llevar tu palabra, yo voy a confiar en ti, yo me voy a empezar a mover en lo sobrenatural. Yo quiero empezar a bajar el reino de los cielos a la tierra. Que la gente te conozca, que la gente vea que eres un Dios vivo. Eso es vivir en lo sobrenatural. Y Pedro lo estaba empezando a entender. De hacer las cosas a sus fuerzas, que no tuvo pesca, que nada más trabajó de en vano, a cuando conoce a Jesús y llega una pesca milagrosa que fue de bendición para él y fue de bendición para todas las barcas que estaban ahí cerca. ¿Sí? Marcos 6:45. Marcos 6:45. Enseguida hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la gente. Aquí Jesús estaba con sus discípulos y había mucha gente. Pero Jesús hace algo. Les dice: vayan mar adentro y yo los alcanzaré en la otra orilla. O sea, váyanse ustedes solos. Yo me quedo aquí despidiendo a la gente. ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Lo habrá hecho porque nada más él quería tener los reflectores? ¿Lo había hecho para que los discípulos no vieran algo?
No, Jesús lo hizo con un fin, de empezar a trabajar en sus discípulos en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque aquí es donde podemos ver en Marcos 6:48, cuando van los discípulos, se hace un viento enorme, ¿verdad? Las olas empiezan a golpear la barca, ¿sí? Y los discípulos se empiezan a desesperar. Marcos 6:48 dice, y viendo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando en el mar y se puso delante de ellos. Los discípulos estaban todos preocupados. ¿Por qué? Porque pensaban que se iban a ahogar. Pero analicemos algo. Era gente que conocía cómo se manejaban las cosas en el mar. Era gente experta en el mar. ¿Cómo era posible que hayan dejado entrar el temor por ver las olas que golpeaban la barca? ¿Qué habrán pensado ellos que cuando Jesús se les presenta, lo primero que dicen es un fantasma? El miedo no es tu mejor amigo. El miedo no es tu mejor amigo. Y en las cosas sobrenaturales de Dios no puedes tener miedo. Al contrario, es saber que tú tienes el respaldo de Dios. Es saber que Dios va contigo. Es saber que vas a ver cosas que nunca habías visto, pero que es Dios trabajando por medio de ti. Podemos ver, Pedro se seguía moviendo en parte por emociones, pero se le ocurre en Mateo 14:28 decir, entonces respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya delante de ti y camine sobre las aguas. Cuando tú le dices a Dios, heme aquí, envíame a mí, Dios se toma las cosas muy en serio. Jesús le dijo a Pedro, ven, camina por lo sobrenatural, camina por las aguas. Y Pedro empezó a caminar por las aguas. Empezó a caminar por lo natural. Él ya se estaba moviendo en lo sobrenatural. Pero ¿qué pasa? Jesús le decía, Pedro, no quites tu mirada de mí. Pedro, no quites tu mirada de mí. Sigue caminando. Pero Pedro volteó y vio las circunstancias. Vio lo natural. Y en lo natural se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque empezó a dudar. Porque su fe se debilitó. Y eso es lo que no podemos hacer nosotros. Nosotros tenemos que movernos en lo sobrenatural de creer que Dios puede hacer que tú y yo hagamos cosas que nunca antes habíamos hecho. El mismo Jesús les dijo, y cosas mayores harán ustedes que las que yo hice. Y si Jesús vive dentro de ti, si Jesús vive en tu corazón, estamos llamados a hacer las cosas que Él hizo. Jesús vino a deshacer las obras del enemigo. Tú y yo estamos llamados a deshacer las obras del enemigo. ¿Por qué? Porque Jesús vive dentro de ti. Y si eso vino a hacerlo, nosotros tenemos que seguir con ese mandato. ¿Sí? Pedro se empieza a hundir, Jesús estira la mano, lo levanta del mar y le dice, hombre de poca fe. Pedro, debes de creer que te voy a utilizar. Entonces tú y yo debemos de creer que Dios nos va a utilizar no en lo natural, en lo sobrenatural, a bajar el reino de los cielos a la tierra. Mateo 14:30, Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento, era lo que comentábamos, tuvo miedo, Pedro, y se empezó a hundir. Yo sé que el Señor te va a tocar, yo sé que el Señor te va a utilizar, yo sé que tú vas a ver milagros, portentos, prodigios, pero no tengas miedo. Y sobre todo, la clave de esto de Pedro fue, nunca quites tu vista de Jesús. Bien lo dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor
y consumador de toda la fe. Y si Jesús te dice, vas a hacer esto, pero no quites tus ojos de mí, tienes la victoria ganada. Tienes la victoria ganada. Y podemos ver cómo una persona que se movía en lo natural, cuando conoce a Jesús, empieza a vivir muchas cosas sobrenaturales. ¿Te imaginas poder caminar por el mar? ¿Poder caminar por las aguas? Moisés vivió algo también similar. Él no caminó, pero él abrió el mar. ¿Se acuerdan que Moisés le empieza a clamar porque venía el faraón? Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí si yo ya te acabo de dar la autoridad para que tú puedas abrir las puertas, abrir las aguas y que el pueblo pueda pasar por el medio del mar? Y Moisés lo creyó y las aguas fueron abiertas. Y Pedro, me gusta la historia de Pedro porque Pedro ya no fue el mismo, ya no volvió a dudar. Aun cuando lo negó 3 veces, Jesús va, lo sana 3 veces de su corazón cuando le dice que si lo ama, lo pone y le dice, apacienta mis ovejas, empiézate a mover en lo sobrenatural. ¿Y qué es lo que pasa en Hechos de los Apóstoles? Vemos que llega el Pentecostés y ¿quién es el primero que se levanta a hacer la obra sobrenatural? Pedro. En su primer discurso dicen que 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Y luego va caminando y se encuentra con una persona paralítica y le dice, mira, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te comparto. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y el paralítico se levanta. ¿Crees que nada más eso Dios nada más lo tenía previsto para en aquella época? Para los discípulos, para Pedro y para los 11 discípulos. No, lo tiene también estipulado para ti y para mí. Lo tiene también escrito en el libro del propósito que todos tenemos, que tú le vas a servir y que tú también puedes hacer esos milagros, que Dios te puede utilizar para hacer esos milagros. Nosotros somos un instrumento, Dios es el que hace la obra. Entonces hoy yo te invito con esta reflexión de Pedro a que no tengas miedo de decirle al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo me voy a mover en lo sobrenatural, yo voy a bajar el reino de los cielos aquí a la tierra. Yo voy a hacer que la gente voltee a verte a ti, Señor. ¿Cómo? Con tu ejemplo, con tu tiempo de intimidad con Dios, con tu fe, creyéndole a Dios, sabiendo que Dios te va a respaldar, dando esos pasos de fe, de decir, hoy voy a ir con mi primo y yo sé que él necesita de una palabra y hoy voy a ir a llevarle el evangelio. Y le dices al Señor y te preparas en oración y vas con tu primo y Dios va a poner las palabras en tu boca. Les dijo Jesús a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque el Consolador va a venir. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Y hoy el Espíritu Santo vive dentro de ti, vive dentro de mí, y Él es el que te recuerda lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Él es el que te levanta, el que te impulsa. Él es el que te habla para que tú simplemente abras tu boca y palabras de bendición salgan de ella. Así es que te invito a que ya no seamos como Pedro, el que trabajó en sus fuerzas, el que trabajó toda una noche, que no tuvo pesca, sino seamos el otro Pedro, el Pedro al cual le creyó a Dios, echó la red, tuvo que hablarle a más personas para que se llevaran de la pesca milagrosa, pero sobre todo del que le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Pedro ahí se arrepintió de todo lo malo y Jesús le dijo, Pedro, de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Tú y yo vamos a ser de ahora en adelante pescadores de hombres. Te mando un fuerte abrazo. Nuevamente muchísimas gracias. Gracias porque cada día vemos cómo más gente se va
ingresando al grupo, vemos sus comentarios, que todo lo que se está compartiendo de corazón está dando frutos en sus vidas y eso nos llena de mucha alegría y le damos toda la gloria a Dios. Y seguimos comprometidos con ustedes de seguir llevando la palabra, de seguir compartiendo de estos temas. Te invito a que compartas este video con más personas porque sabemos que todo el mundo necesita conocer de la palabra de Dios. ¿Sí? Jesús dijo, la mies es mucha, lo que falta son los obreros. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, que tengas una excelente tarde.